en una firma especializada en auditorías financieras en la Ciudad de México. Mi oficina está en un edificio de cristal en Reforma, pero paso la mayor parte del tiempo en un cubículo rodeado de pantallas, rastreando patrones ocultos en transacciones bancarias, detectando lavado de dinero, fraudes corporativos o desvíos que parecen insignificantes hasta que los conectas con un hilo invisible. Es un trabajo que exige paciencia infinita, precisión quirúrgica y, sobre todo, una desconfianza crónica hacia cualquier cosa que parezca demasiado perfecta. Porque en los datos, como en la vida, lo que brilla demasiado suele estar cubriendo algo podrido. Habían pasado exactamente 10 años desde que mi madre murió en un accidente automovilístico en la carretera a Cuernavaca. Recuerdo el día como si fuera ayer, era un sábado de lluvia torrencial, ella iba al volante de su viejo Tsuru, y un tráiler invadió su carril. La policía dijo que fue un desliz, un error humano, pero yo revisé los reportes, los vídeos de las cámaras de la caseta, los peritajes. No encontré nada. Solo dolor. Mi padre, Roberto Herrera, ingeniero jubilado de Pemex, se derrumbó. Durante meses apenas hablaba, comía poco, pasaba las noches mirando fotos viejas en la sala de la casa en Las Lomas. Yo vivía en un departamento en La Condesa, pero iba los fines de semana a verlo, a asegurarme de que no se hundiera del todo. Entonces apareció Victoria Mendoza. La conoció en un evento benéfico en el Club de Industriales. Ella tenía 55 años, era viuda de un empresario textil que había muerto de un infarto fulminante, y se movía con una elegancia que parecía ensayada, vestido negro ajustado, collar de perlas, sonrisa que iluminaba la sala pero nunca llegaba a los ojos. Mi padre, que siempre había sido un hombre práctico, de números y planos, de repente hablaba de segundas oportunidades y el amor que llega cuando menos lo esperas. Se casaron 2 años después en una ceremonia íntima en el jardín de la casa. Yo fui el padrino, aunque en el fondo sentía un nudo en el estómago que no podía explicar. Victoria era interesante. Siempre tenía la frase perfecta, el gesto calculado. Me llamaba Sebastián, mi amor, con esa voz melosa que sonaba como si estuviera leyendo un guión. Pero había algo en ella que no encajaba. Como analista forense, desarrollas un radar para las inconsistencias. Y Victoria era una inconsistencia con tacones altos. Constantemente me subestimaba. Sebastián y sus números, decía con esa sonrisa condescendiente, siempre tan serio, siempre analizando todo. Pensaba que mi mente analítica era solo una obsesión con hojas de cálculo y gráficos de Excel. Nunca imaginó que mi habilidad para detectar anomalías se extendía mucho más allá de los balances financieros. Durante los primeros años, todo parecía normal. Mi padre estaba más animado, viajaban juntos, remodelaron la casa. Victoria organizaba cenas con amigos de la alta sociedad. Yo mantenía la distancia, pero iba a las reuniones familiares por respeto. Hasta que un día, hace poco más de un mes, mi padre desapareció. Salió a caminar por la mañana al bosque de Chapultepec, como hacía todos los días desde que se jubiló. Llevaba su chamarra azul, el reloj que mi madre le regaló en su aniversario, y su termo de café. Nunca volvió. La policía lo clasificó como persona desaparecida. Victoria estaba extrañamente tranquila. Demasiado tranquila. Lloró en la conferencia de prensa, pero sus lágrimas parecían ensayadas, como si las hubiera practicado frente al espejo. Roberto siempre fue un hombre inquieto, dijo, quizá necesitaba espacio. Espacio. Mi padre, un hombre que programaba su vida con la precisión de un ingeniero suizo, necesitaba espacio. Fue entonces cuando empecé a investigar por mi cuenta. Accedí a las cuentas bancarias de mi padre, tenía los accesos desde que le ayudé a configurar su banca en línea años atrás. Lo que encontré me heló la sangre. Transferencias a cuentas offshore en Belice que no reconocía. Cambios en las pólizas de seguro de vida, ahora Victoria era la única beneficiaria de 2 millones de pesos. Modificaciones al testamento, firmadas digitalmente días antes de su desaparición. Patrones que no encajaban con el comportamiento financiero conservador de mi padre. Él era de los que invertían en CETES y fondos indexados, no en paraísos fiscales. Alguien estaba moviendo piezas en el tablero, y no era él. La semana pasada, Victoria me llamó. Su voz tenía esa dulzura artificial que yo conocía tan bien. Sebastián, mi amor, ¿qué te parece una cena familiar para celebrar nuestro aniversario de bodas? Seremos solo nosotros 3,
como en los viejos tiempos. Nuestro aniversario. Mi padre llevaba un mes desaparecido y ella quería celebrar. Algo estaba muy mal. Llegué a la casa en Las Lomas el viernes a las 7 de la noche. La mesa estaba puesta para 3, manteles de lino, cubiertos de plata, velas aromáticas. El aire olía a romero y a algo más, algo químico que no podía identificar. ¿Dónde está papá?, pregunté apenas crucé la puerta. Victoria suspiró dramáticamente, llevándose una mano al pecho. Ay, mi amor, ya sabes cómo ha estado. Inestable. Decidió hacer un viaje para aclarar su mente. Pero la vida sigue, ¿verdad? Inestable. Mi padre, que podía recitar de memoria el manual de seguridad de Pemex, inestable. Eso era como decir que el zócalo se había secado. Durante la cena, Victoria estaba especialmente animada. Habló de planes para remodelar la casa, de viajes a Europa, de inversiones que darían frutos muy pronto. Cada palabra era una confesión disfrazada. Estaba planeando un futuro sin mi padre. Sin mí. Entonces llegó el momento que cambió todo. Un brindis especial por mi querido hijastro, dijo Victoria, pasándome una copa de vino tinto. Sus ojos brillaron con una intensidad que nunca había visto antes. No era afecto. Era triunfo anticipado. Miré el líquido. Años de analizar evidencia forense me habían enseñado a observar detalles mínimos. Había una película delgada en la superficie del vino, casi imperceptible, una ligera diferencia en viscosidad, como si algo denso hubiera sido disuelto. Mi corazón se aceleró, pero mi mente se enfrió. Mientras Victoria se volteaba para tomar su propia copa, hice algo que me salvó la vida. En un movimiento rápido y silencioso, intercambié nuestras copas. Ella se volteó sonriendo y levantó la copa que originalmente había sido mía. «Por la familia», dijo. «Por la verdad», respondí, mirándola directamente a los ojos. Bebimos. Y entonces esperé. Los primeros 30 minutos pasaron normalmente. Victoria siguió hablando de sus planes, de cómo la casa necesitaba una cocina nueva, de cómo algunas inversiones en criptomonedas iban a cambiar nuestras vidas. Cada palabra era una pista. Ya sabía qué esperar. Mi experiencia analizando casos de fraude me había enseñado los métodos más comunes. Sedantes de acción rápida, sustancias que causan accidentes convenientes, drogas que imitan ataques cardíacos o derrames cerebrales. Victoria había elegido algo sutil, algo que me dejaría inconsciente el tiempo suficiente para falsificar mi firma en documentos, llevarme a algún lugar aislado, tal vez simular un suicidio. Todas las posibilidades eran perturbadoras, pero no estaba desprevenido. En las semanas anteriores, desde que comencé a sospechar de Victoria, había tomado precauciones. Hice copias digitales de todos los documentos financieros de mi papá, estados de cuenta, contratos, testamentos. Los guardé en una caja fuerte en mi oficina y en un servidor encriptado en la nube. Compartí mis sospechas con David Mendoza, el abogado de la familia durante más de 20 años. David inicialmente pensó que estaba siendo paranoico. «Sebastián, el estrés te está afectando», me dijo. Pero accedió a mantener los documentos seguros y a estar alerta. También instalé una aplicación de grabación en mi celular configurada para activación por voz. Toda nuestra conversación de la cena se estaba grabando en tiempo real, enviada automáticamente a un servidor seguro. Además, programé un mensaje a David: si no recibes confirmación mía antes de las 11 de la noche, inicia el plan B. David sabía lo que eso significaba: contactar a un juez amigo, pedir órdenes judiciales, congelar cuentas. Era mi seguro de vida. 45 minutos después del brindis, Victoria comenzó a mostrar los primeros síntomas. Primero, un ligero brillo de sudor en su frente, a pesar de que era diciembre y la casa estaba climatizada. Luego su habla comenzó a arrastrarse, las palabras se le pegaban al paladar. Trató de ocultarlo, levantándose para buscar más vino en la cocina, pero noté que sus movimientos eran descoordinados, como si sus piernas no respondieran del todo. «¿Estás bien, Victoria?», pregunté con preocupación fingida. Me siento un poco mareada», dijo, apoyándose en la barra de granito de la cocina. «¿Debe ser el vino, o el calor?» Era diciembre en la Ciudad de México. No hacía calor. 10 minutos después,
Victoria colapsó. Literalmente se cayó de su silla y se golpeó la cara contra la mesa de caoba de la que estaba tan orgullosa. El sonido fue seco, definitivo, como un martillo contra madera. Sangre goteó de su nariz mientras convulsionaba en el piso del comedor, los ojos en blanco, la espuma formándose en los labios. Llamé al 911, interpretando perfectamente el papel de hijastro preocupado. Mi madrastra colapsó durante la cena. Por favor, manden una ambulancia a Paseo de la Reforma 1247, Las Lomas. Rápido. Mientras esperaba a los paramédicos, hice la segunda llamada más importante de mi vida. David, soy Sebastián. Victoria está siendo llevada al hospital. Inicia todo ahora. Orden judicial para análisis toxicológico completo. Casa sellada. Todas las cuentas a su nombre congeladas. Es nuestra única oportunidad. David, experimentado en litigios corporativos y con contactos en el Tribunal Superior de Justicia, entendió inmediatamente. Voy a llamar al juez Rodríguez ahora mismo. ¿Estás seguro de esto, Sebastián? Trató de drogarme, David. Intercambié las copas. La sustancia está en su sistema ahora. Es nuestra prueba. Hospital Médica Sur, a 10 minutos de Las Lomas. Llegué al hospital justo después de la ambulancia. Victoria estaba semiconsciente, murmurando palabras inconexas. Cuando me vio, sus ojos se abrieron como platos. Incluso drogada, entendía lo que había pasado. Sebastián, susurró con dificultad. Fuiste tú. Fuiste tú, Victoria, respondí con calma. Te lo hiciste a ti misma. Los doctores la llevaron corriendo a urgencias. El doctor Martínez, el médico a cargo, me llevó aparte. Sus signos vitales están raros. Ritmo cardíaco bajo, pupilas dilatadas, reflejos disminuidos. ¿Sabes si tomó algún medicamento hoy? No, que yo sepa, doctor. Parecía normal durante la cena. Técnicamente no estaba mintiendo. 2 horas después, David llegó al hospital con documentos en mano. Lo conseguí. Orden judicial para análisis toxicológico completo y orden de cateo para la casa. El juez Rodríguez encontró la situación interesante. Interesante como una mujer con historial de cambios recientes en testamentos y pólizas de seguro, cuyo esposo desapareció hace un mes, ahora hospitalizada por envenenamiento misterioso en presencia de su hijastro, quien también es beneficiario. El juez dijo que sonaba como guión de telenovela. A las 3 de la madrugada recibimos los resultados preliminares. Rohypnol. Una dosis que me habría dejado inconsciente por horas, tiempo suficiente para cualquier cosa que Victoria hubiera planeado. La enfermera que me entregó los papeles negó con la cabeza en desaprobación. Esta droga es terrible. Se usa principalmente para, bueno, ya sabe. Sabía, claro. Y ahora tenía prueba física. Al día siguiente, mientras Victoria seguía sedada en el hospital bajo custodia policial, el equipo forense revisó la casa en Las Lomas. Encontraron mucho más de lo que esperábamos. Una botella de Rohypnol escondida en el botiquín de su baño, detrás de frascos de perfume caros. Documentos falsificados con la firma de mi papá, impresos en una impresora láser que coincidía con la de la oficina de Victoria. Y lo más impactante de todo, una póliza de seguro de vida de 2 millones de pesos a nombre de mi papá, alterada 3 semanas antes de que desapareciera, con Victoria como única beneficiaria. David me llamó eufórico desde su oficina en Polanco. Sebastián, tenemos un caso sólido. Victoria no solo trató de drogarte, sino que falsificó documentos y defraudó seguros. Pero hay una cosa más. ¿Qué es? La policía encontró evidencia de que tu papá puede no haber desaparecido voluntariamente. El descubrimiento sobre mi papá llegó a través de la detective Sara Chávez, de la División de Personas Desaparecidas de la Policía de la Ciudad de México. Me llamó el sábado por la mañana, su voz cargada de gravedad. Señor Herrera, necesito hablar con usted en persona. Encontramos algo en el desierto de los Leones. Se me cayó el estómago. El desierto de los Leones está a solo 40 minutos de Las Lomas. Un lugar perfecto para esconder evidencia. ¿Qué encontraron?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Restos humanos enterrados superficialmente,
pero escondidos lo suficientemente bien para no ser descubiertos accidentalmente. El cuerpo estaba bien preservado debido al frío del invierno. Mi papá había estado muerto un mes. Mientras Victoria fingía preocupación y planeaba celebraciones, él estaba enterrado en una fosa poco profunda en medio del bosque, cubierto de hojas y ramas. La identificación se confirmó el lunes a través de registros dentales. Roberto Herrera, 62 años, ingeniero jubilado, padre amoroso. Causa de muerte, envenenamiento con etilenglicol. ¿Antifrice? Una sustancia que inicialmente causa síntomas similares a la borrachera, confusión, mareos, náuseas, luego falla renal, coma y muerte. Perfecto para disfrazar un asesinato como un accidente. Mientras se desarrollaban estas revelaciones, Victoria estaba desesperada. Desde el hospital intentó llamarme docenas de veces. Cuando finalmente contesté, su voz era diferente. Ya no la dulzura calculada de antes, sino pánico puro. Sebastián, mi amor, necesitamos hablar. Está pasando un malentendido terrible. No hay malentendido, Victoria. Trataste de drogarme. Mataste a mi papá. Falsificaste documentos. Esto es una locura. Yo amaba a tu padre. Alguien está tratando de inculparme. Su voz subió una octava. No entiendes, Sebastián. Estoy siendo manipulada por gente que quiere nuestra herencia. Nuestra herencia. Incluso ahora no podía dejar de pensar en el dinero. El Rohypnol estaba en tu sangre, Victoria, no en la mía. ¿Cómo explicas eso? Silencio. Luego, alguien debe haber puesto algo en mi bebida también. Ambos fuimos envenenados. Era patético. Incluso con evidencia irrefutable, seguía tratando de manipular la situación. El martes, el abogado de Victoria, un hombre llamado Marco Villanueva, me llamó. Villanueva tenía reputación de defender clientes adinerados en la Ciudad de México, sin importar la moralidad de sus casos. Era de los que salían en las páginas de Sociedad con actrices y empresarios. Señor Herrera, mi cliente es víctima de una conspiración. Usted está difamando a una mujer inocente que perdió a su esposo y ahora está siendo perseguida por su hijastro. Esto podría considerarse acoso. Señor Villanueva, respondí con calma, su cliente trató de asesinarme. Tiene Rohypnol en su sangre como prueba. Falsificó documentos financieros. Y ahora sabemos que mi padre fue encontrado muerto con etilenglicol en su sistema. Si eso es difamación, entonces la verdad es difamatoria. Villanueva guardó silencio por un momento. Los abogados experimentados saben cuando un caso está perdido. Estamos preparados para llegar a un acuerdo, dijo finalmente. Mi cliente está dispuesta a dividir los bienes equitativamente si usted retira las acusaciones. No hay acuerdo, señor Villanueva. Solo hay justicia. La presión sobre Victoria aumentó cuando la historia se filtró a la prensa. El Universal publicó un artículo con el titular, Heredera de las Lomas, acusada de envenenar a esposo e hijastro. Reforma fue más directo, madrastra asesina trata de eliminar familia por herencia. La narrativa era perfecta para los tabloides. Mujer mayor se casa con viudo rico, mata al esposo, trata de matar al hijastro, es atrapada por su propia trampa. Las redes sociales explotaron con teorías y especulaciones. Almohadilla madrastra envenenadora se volvió tendencia en X. Hasta salió en Ventaneando. Victoria, aún en el hospital bajo observación médica y custodia policial, intentó una última jugada. Me envió una carta manuscrita entregada por una enfermera. La letra era elegante, cursiva, como si hubiera practicado caligrafía en su juventud. Querido Sebastián, sé que estás dolido y confundido, pero necesitamos ser una familia. Tu padre no querría vernos peleando así. Estoy dispuesta a olvidar este terrible malentendido si tú haces lo mismo. Podemos vivir como una familia normal, compartiendo por igual todo lo que tu padre dejó. Después de todo, ambos perdimos a alguien que amábamos. Con cariño, Victoria leí la carta 3 veces. Era una obra maestra de manipulación psicológica. Estaba tratando de hacerme sentir culpable por buscar la verdad, como si la justicia fuera una rabieta infantil. Mi respuesta fue simple. Rompí la carta frente a la enfermera y dije,
dígale a la señora Mendoza que tendrá su respuesta en el juzgado. El jueves, Victoria fue formalmente acusada de asesinato en primer grado, intento de asesinato y fraude. La fianza fue negada debido al riesgo de fuga, tenía pasaporte europeo y cuentas en el extranjero. La fiscal Jennifer Aguirre, una mujer de 40 y tantos con fama de implacable, explicó que teníamos un caso sólido. Raramente veo evidencia tan clara, dijo en conferencia de prensa. Literalmente se envenenó a sí misma con el arma del crimen. Es como si un ladrón se tropezara con su propia pistola. El juicio se fijó para el 15 de marzo en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Los medios convirtieron el caso en un espectáculo. Reporteros de Televisa, TV Azteca, hasta de Milenio y La Jornada vinieron a cubrir lo que los conductores llamaban el caso de la madrastra envenenadora. Había cámaras en la entrada del tribunal, micrófonos, drones. Hasta salió un documental en Netflix meses después. Victoria llegó al tribunal usando un vestido negro conservador, el cabello recogido en un moño bajo, tratando de aparecer como la viuda doliente. Pero no había forma de ocultar la desesperación en sus ojos. 3 meses en prisión preventiva habían destruido su fachada cuidadosamente construida. Las ojeras, el cabello con canas visibles, las manos temblorosas. Ya no era la reina de las lomas. La fiscal Jennifer Aguirre comenzó con una declaración de apertura devastadora. Señoras y señores del jurado, escucharán sobre una mujer que mató por pura codicia. Que envenenó a su esposo durante semanas, que falsificó documentos. Que intentó asesinar a su hijastro cuando él comenzó a descubrir la verdad y que fue atrapada en su propia trampa. Cuando el hijastro, un analista forense experimentado, intercambió las copas envenenadas. La evidencia se acumuló como una avalancha. El reporte toxicológico mostrando rohypnol en la sangre de Victoria. Los documentos falsificados con la firma de mi papá, analizados por peritos grafólogos. Las búsquedas en línea sobre venenos indetectables, como simular un infarto, antifrice en bebidas. Las compras de etilenglicol en 3 tiendas diferentes, una en Satélite, otra en Perisur, otra en Coyoacán, para evitar sospechas. El historial de llamadas para alterar pólizas de seguro y testamentos. Los mensajes de texto a un notario pidiéndole agilizar cambios. Cuando fue mi turno de testificar, mantuve la misma calma que me salvó esa noche fatídica. Señor Herrera, comenzó Aguirre, ¿que lo llevó a intercambiar las copas? Mi experiencia profesional me enseñó a observar patrones y anomalías. Había una película extraña en la superficie del vino, una viscosidad diferente. Como analista forense, sabía que los sedantes disueltos pueden dejar esas señales. ¿Y por qué no confrontó a la acusada inmediatamente? Porque necesitaba pruebas. Una acusación sin evidencia habría sido solo mi palabra contra la suya. Al intercambiar las copas, ella se convertiría en la evidencia viviente de su propio intento de asesinato. El abogado defensor, Marco Villanueva, trató de desacreditarme durante el contrainterrogatorio. Señor Herrera, ¿no es cierto que siempre estuvo celoso de la relación entre su padre y mi cliente? No, no es cierto. ¿Qué quería toda la herencia para usted? Si hubiera querido la herencia, señor Villanueva, no habría intercambiado las copas. Habría dejado que me matara y me hubiera quedado con todo a través de un testamento legal. El jurado rió entre dientes. Incluso el juez ocultó una sonrisa. Villanueva intentó otro enfoque. ¿Cómo podemos estar seguros de que no plantó evidencia? Tenía acceso a la casa. Conoce métodos forenses. Señor Villanueva, respondí con calma, no obligué a Victoria a comprar etilenglicol en 3 tiendas diferentes. No la hice investigar venenos en línea. No puse rohypnol en su propia sangre. Ella hizo todo eso sola. El momento más dramático llegó cuando Victoria decidió testificar en su propia defensa. Fue un error estratégico fatal. Amaba a Roberto, dijo llorando, con lágrimas que parecían genuinas por primera vez. Nunca le haría daño. Sebastián siempre estuvo celoso, siempre trató de separarnos. Inventó toda esta historia porque quería la herencia. Aguirre se levantó para el contrainterrogatorio como un depredador que había encontrado presa herida. Señora Mendoza, ¿puede explicar por qué buscó cómo envenenar a alguien sin dejar rastro en Google? Yo estaba investigando para un libro que estaba escribiendo. ¿Qué libro?
Nunca mencionó ser escritora. Silencio. ¿Puede explicar por qué compró etilenglicol en 3 tiendas diferentes en la misma semana? Mi coche tenía problemas. 3 coches diferentes, señora Mendoza, porque los recibos muestran compras para 3 vehículos distintos. Victoria comenzó a contradecirse, a tartamudear, a inventar excusas cada vez más absurdas. Era doloroso de ver, pero necesario. El jurado deliberó solo 2 horas. Culpable de asesinato en primer grado. Culpable de intento de asesinato. Culpable de fraude. La sentencia, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando se leyó el veredicto, Victoria colapsó. Literalmente se cayó de su silla, gritando que había sido injustamente tratada, que yo había orquestado todo, que era una conspiración. 2 alguaciles tuvieron que cargarla fuera del tribunal. No sentí triunfo, solo una paz profunda y, finalmente, permiso para llorar verdaderamente a mi padre. 6 meses después usé parte de la herencia recuperada para fundar la Fundación Herrera para Personas Desaparecidas, una organización que ofrece análisis forense gratuito a familias que buscan a sus seres queridos. Mi experiencia podría ayudar a otros a encontrar sus propias verdades. En los últimos 2 años hemos ayudado a resolver 17 casos de desaparición. Algunos terminaron con reuniones felices, un padre encontrado en Guadalajara, una hermana en Tijuana. Otros, como el de mi padre, solo trajeron la verdad. Pero la verdad, descubrí, siempre es mejor que la incertidumbre. El año pasado recibí una llamada inesperada. Victoria había intentado apelar su sentencia por 3ª vez. El fiscal que manejaba la apelación me llamó casi riéndose. Sebastián, no lo vas a creer. Todavía piensa que eres solo un niño ingenuo que tuvo suerte. Le dijo al juez que no eras lo suficientemente inteligente para orquestar algo tan elaborado. Sonreí. Incluso después de todo, Victoria nunca entendió la lección fundamental. Subestimar a alguien es el primer paso hacia tu propia destrucción. La mente humana, sin importar qué tan brillante sea planeando el mal, siempre deja rastros, siempre comete errores. Y la verdad, sin importar qué tan bien enterrada esté, siempre encuentra la manera de salir a la superficie. Mi papá me enseñó que la honestidad y la persistencia son las armas más poderosas que cualquiera puede tener. Victoria demostró que tenía razón. Si llegaste hasta aquí, probablemente reconoces que la justicia no siempre es rápida, pero cuando llega es definitiva. La verdad no se negocia. No se manipula. No se entierra para siempre. Y si alguna vez has estado en una situación donde tu experiencia profesional te salvó de algo terrible, cuéntamelo. Tus historias siempre son bienvenidas aquí.